Vamos, hermanos, ahora estamos pasando, hermanos, a una lección más y he puesto, hermanos, por título a esta lección la distinción real en la Trinidad. Como iglesia, como cristianos, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Hay una característica propia, hermanos, de la verdadera iglesia en cuanto a definición doctrinal. Recordemos que hace algunas semanas, hermanos, yo espero que sí recordemos, hermanos, si no, vamos a tener que dar cuentas. Hace algunas semanas, hermanos, nuestro pastor estuvo exponiendo una serie sobre las características de la verdadera iglesia. Usted recordará, hermanos, esta serie. Sin embargo, hermanos, hoy estamos hablando en el sentido doctrinal. El credo de Atanasio, hermanos, finaliza con una frase que dice, y esta es la fe católica. Se la estoy parafraseando un poco, hermanos. Y esta es la fe católica, la cual, si no la confesamos, dice, no podemos ser salvos. Previo a esta declaración, hermanos, donde dice, y esta es la fe católica, el credo de Atanasio lo que hace, hermanos, es desarrollar o explicar la doctrina de la Trinidad. Habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y luego hace una mención especial, hermanos, a la doctrina de Cristo, hermanos, y el Evangelio. Y termina de esa manera, diciendo que fuera de esta fe católica, nadie puede ser salvo. Ojo, hermanos, ¿sí? Y el día de ayer, platicando con unas personas, hermanos, y hablamos sobre esto, y decía, pero ojo, fuera de esta confesión de fe, dice el credo, nadie puede ser salvo. Pero como bien sabemos, hermanos, el tener esa confesión de fe no te hace ser salvo, porque la salvación, hermanos, es únicamente de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y el requisito, hermanos, para ser salvo, conforme a la Escritura, hermanos, es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hay dos cosas, hermanos, que se tienen que hacer para ser salvo, hermanos. Y ya hemos estudiado esto sobre qué significa este hacer. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Sin embargo, hermanos, en cuestión doctrinal, es importante, hermanos, esto. ¿Por qué digo esto, hermano? La clase pasada, hermanos, hablábamos sobre la doctrina de la Trinidad y decíamos, hermanos, que históricamente en el pueblo protestante evangélico no hay una dificultad para aceptar y reconocer que solamente hay un Dios. No hay ningún problema para eso. El problema empieza, hermanos, cuando queremos diferenciar en las tres personas de la Trinidad. Allí es donde empieza la situación. ¿Cómo nosotros podemos mantener la enseñanza de que solamente es un Dios, distinguiendo bien las tres personas, pero al mismo tiempo no convirtiendo esa distinción en una posible presentación de tres dioses distintos? Y yo comentaba el día de ayer con los hermanos que platicaba, nosotros como reformados tenemos que reconocer la doctrina, sobre todo el teísmo clásico, en donde se afirma un, ojo hermanos, un trinitarismo monoteísta. Porque lamentablemente, hermanos, hoy hay muchos trinitarios politeístas. O hay muchos trinitarios modalistas.
Y en algunos casos muy extremos, hermanos, que son contrarias las definiciones, pero en su enseñanza así los hacen, trinitarios, sabelianos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Ahorita vamos a tratar de explicar un poco más esto. ¿Sí? Pero el punto es, hermanos, afirmar que el trinitarismo clásico es un trinitarismo, pero que siempre, hermanos, va a estar del lado del monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo, hermanos? Es la adoración a un solo Dios. El problema, hermanos, es que cuando queremos hacer las distinciones entre las tres personas de la Trinidad, ahí, hermanos, muchas veces presentamos a tres dioses distintos sin darnos cuenta. Ahora, hay algo que tengo que aceptar, hermano. El día de hoy no vamos a dar una explicación detallada. Solamente lo que busco, hermanos, es hacer el intento de mostrar cómo el cristianismo ortodoxo se ha esforzado a través del tiempo por mantener esa unidad real de la sustancia de un solo Dios, pero al mismo tiempo identificar esa distinción real entre las tres personas de la divinidad. Eso es lo que queremos buscar el día de hoy, hermanos, exponer cómo históricamente esto ha sido defendido por el cristianismo ortodoxo. Por un lado tenemos la afirmación de que Dios solamente hay uno y tiene esa unidad real en su sustancia, pero al mismo tiempo identificar la distinción entre las tres personas de la divinidad. Para esto, hermanos, me gustaría regresarnos un poquito hacia atrás. Perdón que sea insistente, hermanos, pero de verdad, es un deseo, hermanos, y una necesidad al mismo tiempo, de que no perdamos de vista la doctrina de la simplicidad divina. Si nosotros, hermanos, hacemos a un lado la doctrina de la simplicidad divina, que usted recordará bien, hermanos, dijimos que era nuestra, ¿qué? Sí, gramática doctrinal. Si es nuestra gramática doctrinal, es que nos dice cómo vamos a hablar de la divinidad. ¿Sí? Y en este caso, si estamos viendo una doctrina que es la Trinidad, no podemos sacar la doctrina de la simplicidad divina. Si sacamos la doctrina de la simplicidad divina, desbaratamos, hermanos, la doctrina del entendimiento correcto de la divina Trinidad. Lamentablemente, hermanos, la reforma aquí en México y en muchas partes de América llegó sin la doctrina de la simplicidad. ¿Y a qué llevó eso, hermanos? En muchos casos, a sectarismos. Empezar a rechazar a, a todo mundo pensando que yo soy el único que tiene la verdad. Porque no entendimos correctamente la simplicidad divina. Y ojo, la simplicidad divina sí te lleva a rechazar al hereje. Pero sí también te lleva, hermanos, a tener una fe en común, una fe católica y universal. Entonces, hermanos, ¿qué es la simplicidad divina, hermanos? ¿Alguien se animaría a resumirnos ahorita en simples palabras qué es la simplicidad divina? Sin ver apuntes, hermano. Se los voy a dejar, hermanos, estos para que ustedes se lo queden, hermanos. Simple y sencillamente, hermanos, la doctrina de la simplicidad divina es todo lo que hay en Dios es Dios. Así de sencillo. Todo lo que hay en Dios es Dios. Sus atributos en el planteamiento de la simplicidad divina no son características que conforman un todo. Sus atributos, hermanos, no son características que conforman un todo y que ese todo, esas características son perfectas y al conformar un todo hacen un Dios perfecto. No, hermano. Sus atributos son perfecciones divinas. Es el mismo Dios, hermanos. Cada una de esas características de Dios son el mismo Dios, hermanos.
Por eso nosotros podemos entender, hermanos, que el ser todopoderoso de Dios no es diferente al ser omnisciente de Dios. Es Dios. Entonces, recordemos, hermanos, la simplicidad divina nos lleva a afirmar que todo lo que hay en Dios es Dios. Al mismo tiempo, hermanos, si nosotros afirmamos que todo lo que hay en Dios es Dios, tenemos que afirmar que en ese sentido Dios no es un ser compuesto, por eso es un ser simple. ¿Sí? Los seres, hermanos, podemos dividirlos en compuestos y compuesto. ¿Sí? Nosotros somos seres compuestos. Dios es un ser simple. Un ser compuesto, hermanos, recordemos esto, está conformado por acto y potencia. ¿Sí? La potencia que es, hermanos, es la capacidad que tiene el ser para cambiar. La capacidad que tiene para hacer algo nuevo, hermanos. ¿Sí? La pequeña que está aquí enfrente, hermanos, tiene una potencia. ¿Sí? La pequeña que está aquí al frente no va a ser la misma pequeña dentro de 10 años. A lo mejor para mi hermano Alex va a seguir siendo su niñeta, ¿no? Pero dentro de 20 años ya no va a ser la niñeta que está aquí, si el Señor lo permite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pequeña tiene potencia, que necesita un acto, es decir, algo que la haga que vaya creciendo. En el caso de Dios, al ser un ser simple, Dios no tiene potencia, Dios tiene únicamente acto. Y al ser el acto que genera todo, lo que es Dios es acto puro. Recuerden, hermanos, que Aristóteles afirmaba, en la secuencia del desarrollo del ser entre acto y potencia, no puede haber una secuencia infinita entre actos y potencias. Por lo tanto, tiene que haber un acto puro, un acto que genere todo lo demás y que ese acto no sea generado por nada, porque ese acto no tiene esa potencia de cambio. Y Dios es este. Cuando Aristóteles dijo esto, hermanos, tiempo después, Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, reafirma, ¿se acuerda lo que decía su hombre más sabio del mundo? Pues es esto. Entonces, hasta aquí, hermanos, estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Porque si usted pensaba, hermanos, que lo que habíamos visto era complicado, nos vamos a meter en una complicación todavía un poquito más. ¿Sí? Hoy nos vamos a complicar un poquito más la vida, hermanos. Primero, estamos todos de acuerdo, hermanos, que el Padre no es el Hijo y no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso. El Padre no es el Hijo y no es el Espíritu Santo. De la misma manera, el Hijo no es el Padre y tampoco es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre y no es el Hijo. Sin embargo, aunque el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, no son, ¿sí?, al mismo tiempo, si son un mismo ser divino. Aquí es donde está el problema. ¿Cómo puede ser esto? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos entender esto, hermanos? Primero, hermanos, y apúntenle, hermanos, porque esto es importante. Como trinitarios, hermanos, e históricamente, hermanos, se ha defendido esto, la verdadera distinción, ¿sí?, ojo, la verdadera distinción, ¿sí?, no es, hermanos, entre las personas y la esencia divina. ¿Sí?
La verdadera distinción, hermanos, es solamente entre las propias personas. Entonces, primer punto, hermanos. Cuando hablamos de la Trinidad y queremos hablar de esa distinción, solamente hablamos de la distinción entre personas. No aplica, hermanos, esa distinción en el ser divino o en la sustancia divina. Yo creo que con esto no tenemos problema, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que, como los abelianos afirmaban, hermanos, sabemos que esto es una herejía, que Jesús no es un Dios un poco menor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Que con eso no hay ningún problema. ¿Por qué, hermanos? Porque su esencia divina no está dividida. Sin embargo, sí podemos decir que es una persona distinta al Padre. Entonces, primero punto, hermanos, la distinción real de la Trinidad, ¿en dónde la encontramos? ¿En la esencia divina o en las personas de la Trinidad? ¿Dónde la encontramos? A ver, los de acá, levanten la mano si la encontramos en la esencia divina y los de acá en la distinción real, hermanos, la encontramos en las personas, no en la esencia divina. ¿Sí? Partimos desde ahí, hermanos, como principio. Entonces, con esto tenemos que el único Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos separar las tres personas divinas y a cada una ponerles una esencia divina o una parte de esa esencia divina, nosotros estaríamos adorando a tres dioses, uno menor que el otro. Y eso no lo podemos hacer, hermanos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí. Me quiero ir lo más despacito, hermanos, para tratar de verlo con claridad. La distinción está en las personas, no en la esencia divina. Ahora, estas tres personas son realmente distintas. Aquí empieza a haber otro problema. Si estas tres personas son realmente distintas, tenemos que identificar y que la sustancia no se divide, la esencia, perdón, divina no se divide, tenemos que identificar en dónde nosotros encontramos esa distinción de persona. Esa distinción de personas, hermanos, nosotros tenemos que encontrarla en sus relaciones personales. Cuando nosotros leemos textos bíblicos, hermanos, que afirman que son tres distintos, esos textos bíblicos que afirman que son tres distintos, siempre, hermanos, siempre, esos textos bíblicos, hermanos, siempre van a hacer referencia a la distinción en las relaciones personales. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando dice Jesús que la hora final, Él no la sabe, que solamente su Padre que está en los cielos es el que la sabe, ¿lo está diciendo porque Él es menos Dios que Dios? No. ¿Sí? En la relación padre e hijo, Jesús está haciendo una distinción de relación, no una distinción de sustancia o de esencia. En esa distinción de relación, ¿sí? Él está haciendo esa separación, hermano. Ahora, esa distinción nosotros las encontramos en las distinciones reales, hermanos. ¿Sí? ¿Qué distinciones son, hermanos? Tenemos la paternidad, ¿sí?
Esa distinción en cuanto a relación personal de paternidad le pertenece únicamente a ¿quién? Al Padre. ¿Sí? Esa distinción real le pertenece únicamente al Padre. Hay una relación, hermanos, personal. eh, Hay una relación, hermanos, personal de filiación o engendramiento que le pertenece únicamente al Hijo. Y por otro lado, hay una relación de procesión, es, hermanos, expirada, que le pertenece esta al Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Entonces, primero, la distinción la tenemos que ver, la distinción de personas la tenemos que iniciar primeramente, hermanos, en las relaciones personales. Y esa distinción empieza por la paternidad, que es el Padre, por la filiación o engendramiento, que es el Hijo, y por la procesión expirada, que es el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros vemos esto, ¿qué podemos afirmar? Que en el sentido de relación y distinción de personas, no de sustancia, ¿sí? No de esencia divina, el Padre es primero, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. Pero ojo, hermanos, en relación personal. ¿Sí? Esto quiere decir, hermanos, ¿el Hijo ha existido eternamente? Sí. ¿Por qué? Porque en su esencia es el mismo Dios. Pero en un momento, hermanos, Él fue engendrado. ¿Sí? Dice eternamente engendrado. Para hacernos un lenguaje un poquito más humano, hermanos, nos dice que fue después del Padre. No en el sentido de ser divino. ¿Sí? No en ese sentido. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la doctrina de la, eh, el Hijo Eterno, rechazamos una enseñanza, hermanos, que es el, la sujeción eterna del Hijo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Jesús no pudo haber estado sujeto de la misma forma eternamente, porque Dios es Dios. Dios no se sujeta a Dios. Dios no se sujeta a nadie. El Hijo se sujetó al Padre cuando vino a la tierra. Y en esa relación, hermanos, ¿sí? Entonces, la distinción es de relación. William Ames, hermanos, en su médula de la teología, explica esto de la siguiente manera. Dice, la propiedad relativa del Padre es engendrar. Por lo tanto, el Padre es el primero en el orden. Paternidad. ¿Sí? La propiedad relativa del Hijo es ser engendrado, es decir, proceder del Padre, como participante de la misma esencia y llevar la naturaleza del Padre. De ahí que Él sea el segundo en el orden. Y la propiedad del Espíritu Santo es ser soplado, ser enviado y proceder tanto del Padre como del Hijo. Y por eso procede en tercer orden. Pero te das cuenta, hermanos, cómo ese orden se establece únicamente en distinción de personas a través de sus relaciones personales. Únicamente eso, hermano. No en cuestión de esencia divina. Entonces, las personas divinas, ¿sí? Si no son tres dioses o tres seres o tres sustancias distintas,
¿qué podemos decir de ello? Tradicionalmente, hermanos, se ha afirmado que las personas divinas, ojo hermanos con esto porque eso es importante, tradicionalmente, hermanos, dentro del teísmo clásico, se ha afirmado que las personas divinas no son más que las relaciones, paternidad, filiación y procesión. Las personas divinas no son más que relaciones que subsisten en la divinidad. Tomás de Aquino, hermanos, utilizando la doctrina de la simplicidad divina, escribe lo siguiente, hermanos. Porque las propiedades personales son lo mismo que las personas, porque lo abstracto y lo concreto son lo mismo en Dios, ya que son las propias personas subsistentes, como la paternidad es el mismo Padre, y la filiación es el Hijo, y la procesión es el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros poder entender esta parte, hermanos, de la distinción real, ¿sí?, enfocada en las relaciones personales, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es reconocer y recordarnos que Dios no es hombre. Una propiedad relativa en Dios implica una persona, pero no es lo mismo en las criaturas, hermanos. Luis Berkhoff, hermanos, dice lo siguiente: Dios es uno en su ser esencial, pero en este ser único hay tres personas, llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas personas no son, sin embargo, ojo con esto, hermanos, dice Berkhoff, en Dios hay tres personas, pero estas tres personas no son como las personas entre los hombres, ¿sí?, tres individuos completamente separados y distintos. Son más bien tres modos o formas en las que existe la esencia divina. Y aquí, hermanos, hago un paréntesis para tener mucho cuidado. Berkhoff dice, mira, sí, son tres personas, pero para no cometer una herejía, esta distinción de personas, no tenemos que ver tres personas como nosotros vemos humanamente hablando tres personas. Y aquí, hermanos, entra el problema del rechazo al Theotokos o María Madre de Dios. Porque la distinción la hacen en el entendido de las personas como nosotros percibimos a las personas. No la distinción de esas propiedades relativas que para tener un lenguaje más acercado a lo que conocemos nosotros se le puso como personas, ¿sí? Pero no es lo mismo que las personas somos nosotros, como somos nosotros, hermanos, ¿sí? Te pongo un ejemplo, hermanos. Creo yo que es sencillo este ejemplo. Todos los que estamos aquí somos personas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen sobrinos, hermanos? Levante la mano quien tiene sobrinos. ¿Cómo se le dice a aquella persona que tiene sobrino? Tío. ¿Sí? El que tiene sobrinos es llamado tío. Pero el tío, hermanos, tiene que ser únicamente una persona, ¿verdad? Esa relación, hermanos, entre tíos, primos, etcétera, no aplica en el mismo sentido con los animales. Es decir, hermanos, quienes tienen hijos, les cambió la vida totalmente cuando tuvieron su primer hijo, ¿verdad? Fue otra situación. Movió tanto su vida que cambió totalmente.
Sin embargo, hermanos, son personas distintas. Pero hay una cualidad que tienen externa que cuando se convirtieron en padres los hizo ser diferentes. ¿Sí? Porque nosotros, hermanos, como personas, tenemos potencia para cambiar. Dicen, hermanos, ¿sí?, que las mujeres tienen un como algo dentro de ellas que solamente las que han sido madres pueden tenerlo. El saber si el niño llora porque está enfermo o porque es necedad o porque tiene hambre. Hermanos, si a mí me preguntan, yo voy llorando un niño, no, yo no sé cuándo el niño llora porque tiene hambre, porque tiene, es necedad o porque está enfermo. Pero hay algo, hermanos, que cambia, hermanos, ¿sí? En esa persona hay algo que cambia y ese cambio se establece a través de la relación que tiene con otros. Eso para nosotros es una persona. Entonces, hermanos, nuestros padres, con base a esa relación personal, necesariamente tuvieron que haber sido primero, ¿verdad? Porque en nuestra definición, hermanos, de ser, de persona, no puede ser que el hijo sea primero y después los padres, ¿verdad? Porque en nuestro entendimiento de persona, las relaciones sí afectan a la persona. Cada uno de nosotros, en el tiempo que corresponda a cada quien, se va a convertir en esposo o en esposa cuando se case, en padre o madre cuando tenga hijos, en tía o tío cuando tenga sobrinos, en abuelo, en abuela cuando tenga nietos. Pero en Dios, hermanos, no podemos entender eso como persona. Entonces, cuando nosotros decimos, hermanos, la afirmación, María, Madre de Dios, y muchos para poder proteger esa persona de Dios dicen, no, María no es Madre de Dios, es María, Madre de Cristo, es que realmente no se ha entendido la distinción real. Porque las personas de la Trinidad, las personas de la divinidad, no son una distinción como nosotros, son una distinción de relación. ¿Sí? Ahora, si esa distinción de relación es entre la Trinidad, el afirmar que, por ejemplo, María sea Madre de Dios, ¿mueve algo aquí? Esa no mueve nada. Lo único que está afirmando, hermanos, es que Cristo es hombre. En ese entendimiento correcto, hermanos, de la doctrina de la Trinidad. Agustín, hermanos, dice algo que a mí me gusta muchísimo, hermano. ¿Sí? Sin embargo, dice Agustín, hablando de la Trinidad, cuando se pregunta tres qué, el discurso humano se esfuerza en una gran escasez de palabras. Y dice, así que decimos tres personas, no por decir eso precisamente, sino para no quedar reducido al silencio. Entonces, hermano, la distinción real entre esas tres personas, ¿sí?, no son, hermanos, porque cada una de las personas sea distinta como nosotros somos distintos de ella y de él y de él y de él. Porque nosotros, hermano, cuando queremos usar el ejemplo de la Trinidad y decir es como una familia, la mamá, el papá y el hijo, ¿sí?, el papá, Dios, el hijo, Jesús, ¿y dónde queda el Espíritu? Ah, pues la mamá. Porque lo queremos hacer una distinción como nosotros estamos habituados a hablar de las personas. Pero la distinción real, hermanos, de las personas de la Trinidad es en cuanto a sus relaciones personales dentro de la divinidad. No es, hermanos, en cuanto al aspecto. O no es, hermanos, porque Dios se haya convertido en Padre cuando Cristo apareció. No, hermanos, sí. Eso es no entender correctamente la Trinidad. Entonces, las tres personas de la divinidad
Y ojo, hermanos, como dice Agustín, decimos personas no por decir que precisamente sean personas, sino para no quedarnos en silencio, ¿no? Es un misterio, hermano. Y no lo vamos a entender, hermano. ¿Por qué no lo vamos a entender? Porque tendríamos que ser Dios, hermano, para entender. Entonces, las tres personas de la divinidad no son sustancias individuales completas como lo somos nosotros, ¿sí? Ya que si nosotros que hacemos eso o los definimos de esa manera, estaríamos adorando dioses distintos. Y eso es contrario, hermanos, principalmente a las escrituras y a la doctrina de la simplicidad divina. Cuando nosotros, hermanos, decimos que Dios es uno, nos referimos a su ser concreto, como decía ahorita Aquino, ¿sí? Es uno en su ser concreto, en su sustancia, ¿sí? Y que esto Aristóteles lo definía, hermanos, como la sustancia primaria. Dios no es una clase o un género de ser, hermanos. Es decir, hermanos, Dios no forma al género divino. No, hermanos, Dios es un ser divino. ¿Por qué no conforma un género divino, hermanos? Porque si conformara un género divino, diríamos que hay más dioses como Él. Y por eso no es género. Dios es un ser divino. El único ser divino. Ahora sí, hermanos, como dice Aristóteles, la sustancia primaria. ¿Sí? Entonces, cuando en la Trinidad no hablamos de tres personas distintas, ¿eh? Siempre, perdón, que hablamos de tres personas, estamos hablando de uno en realidad. Aquí es lo complicado, hermano. Por eso es complicado. Porque aun cuando nosotros en nuestro lenguaje humano, para no quedarnos sin nada, decimos que son tres personas, la realidad última es que en realidad estamos hablando de un solo ser. Pero esa distinción real de las tres personas es en sus relaciones personales. Cuando te pregunten a ti, ¿por qué este texto se contradice con este? Como por ejemplo, hermanos, los apostólicos. El Shema, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos dicen, ese texto, si tú dices que Jesús es Dios, ¿por qué Jesús acá dice que se somete al Padre? Si se sometiera al Padre, pues entonces no. Ya ves, mira, Jesús se está sometiendo a ese Jehová, Dios de Israel. Pero hay textos, hermanos, en la Escritura que nos hablan del ser de Dios y hay textos que nos hablan de sus relaciones personales. En sus relaciones personales, hermanos, el Hijo se somete al Padre. En los textos que hablan de la naturaleza del ser de Dios, los tres son uno. ¿Sí? El lenguaje de nosotros, cuando hablamos, pertenece al ser humano. ¿Sí? Nosotros aprendemos a hablar según la relación, hermano. Entonces, ¿qué quiero decir ahorita, hermanos? Cuando decimos que el Hijo, que Jesús es el Hijo del Padre, lo último que se tiene que venir a nuestra mente es decir, mira, te voy a explicar la Trinidad. Si ves que Eliet es hija de Alex, de esa misma manera Dios, Jesús es hijo de Dios. No, hermanos, no es así. No aplica así. ¿Por qué decimos que son personas? ¿Por qué decimos que son hijos? Para no quedarnos sin decir nada. Porque acuérdense que dijimos que Dios, ¿qué hace? Balbucea con nosotros. Nos habla como a niños pequeños. Aún el hablar de las tres personas no es realmente las tres personas. O sea, ese término, aún ese término se queda corto. Pero es lo más cercano que nosotros tenemos.
¿Por qué, hermanos? Porque en Dios las relaciones que Él establezca no añaden nada a su sustancia. Por eso esas relaciones personales, hermanos, siempre han existido de esta manera. Porque estas relaciones no le añaden nada. De esa misma manera, hermanos, ¿sí? Ahora, recordamos otro texto, hermanos. ¿Por qué Jesús dijo, cuando le preguntaron, Señor, eh, tu madre y tus hermanos te buscan? ¿Se acuerdan qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Habrá sido irrespetuoso con María? No, hermano. Fíjense hasta qué punto Jesús era respetuoso con María, que momentos antes de morir, una de las más grandes preocupaciones que tenía Jesús era porque María no se quedara sola. La tradición, hermanos, nos dice que Juan, en ese mismo instante que Jesús le dijo, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, en ese mismo instante se hizo responsable de ella al 100% por el mandato de Jesús. Se piensa, hermanos, que Juan sepultó a María. Perdón, no escuché. Jesús se sujetaba, ¿sí? Pero, hermanos, ojo, añadiría a Jesús en su ser divino algo extra, el que él se sujetara a sus padres. No añadía nada extra, hermanos. Él seguía siendo Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús, hermanos, se les pierde, ¿habrá sido un niño grosero? No, hermanos. A Jesús no se le añade nada, porque es Dios, hermano. Es Dios. Y luego lo pueden tomar como excusa muchos y decir, mira, pues si Jesús también hizo lo que hace un niño, pues entonces se le pasa por alto a los niños cuando desobedecen a sus padres. No, hermano, no. No lo entendamos de la misma manera, hermano. Entonces, las relaciones, hermanos, estas relaciones, aunque se tienen que aprender a diferenciar, no le añaden nada al ser de Dios. ¿Sí? Estas relaciones, hermanos, son lo abstracto, diría Aquino. Estas relaciones son lo abstracto. Lo concreto es la esencia de Dios. Y lo abstracto no añade nada a lo concreto. De esa misma manera, las relaciones no añaden nada a la sustancia. No son principios de actualidad unidos a la esencia divina que lo determinan a existir en algún sentido, como si lo son en nosotros. ¿Sí? Como si lo son en nosotros. Hermano, tú puedes querer mucho a alguien. El pastor, hermanos, desde que yo me acuerde, siempre me ha dicho hijo. No, yo desde que me acuerdo siempre me ha dicho hijo. Y yo cuando hablo de él, hermanos, no porque esté aquí, pero a mucha gente le ha costado, le digo, es que él es como mi padre. O sea, yo lo siento como mi padre. Pero hermanos, eso no quiere decir que yo sea su hijo, sino cómo, hermano, pues cómo. Y que él sea mi padre, no, hermano. ¿Sí? Eso no quiere decir eso, hermano. Pero sin embargo, hermanos, el hermano Mario y la hermana Saraí no fueron padres hasta que Sari llegó. Y eso sí, la venida de Sari sí le añadió algo a ellos. La distinción en la Trinidad, hermanos, no tenemos que verla así. ¿Sí? Porque esa distinción de relaciones no añade nada a la sustancia. En Dios no hay esa mezcla, hermanos, entre lo abstracto y lo concreto. Ahora, hermanos, hasta aquí. ¿Sí está más o menos? Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar. ¿Sí? Aunque tenemos que aprender a hablar, hermanos, que esas tres personas es el título más
que pudiéramos utilizar, aunque no es como es. No debemos dejar de usarlo, tenemos que hablar así, tenemos que distinguir, hermanos, que esas tres personas son en alguna forma distinciones únicamente no en personas, sino en relaciones personales. Debemos de aprender, hermanos, que este doble modo de hablar no podemos entenderlo nosotros como un reflejo de un doble modo de ser en el mismo. Es decir, hermanos, aquí nos metemos otra vez en complejidades. Todos hemos sabido y estamos enseñados que no podemos decir que el Padre murió por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, hermanos, que decir que el Padre murió por nosotros no es correcto. ¿Sí, verdad? Y lo decimos, hermanos, porque son personas distintas. Pero esa distinción, ¿dónde está? En las relaciones personales. ¿Por qué digo esto, hermanos? Entonces podría ser correcto decir, Dios murió por nosotros. Aquí se pone difícil, hermano. Pero si estamos hablando del Hijo, sí podemos decir Dios murió por nosotros. Sí podemos hacerlo. Pero, hermanos, cuidando, ¿sí? Cuidando que estamos hablando en la relación personal, ¿sí? No que el ser divino, hermanos, murió como nosotros morimos. Vuelvo a decir lo mismo, hermanos, ¿por qué podemos decir que María es la madre de Dios? Porque sus relaciones no añaden nada a Dios. Y ojo, hermanos, con esto no quiero defender una película muy famosa, que dicho sea de paso, no es correcto como lo presentan. Dios no ha muerto, Dios ha muerto, Dios no está muerto, algo así, ¿no? Algo así. No, hermano, no estoy hablando a favor de esa película. Pero ¿qué dice nuestro credo, hermanos? Muerto y sepultado. Muerto y sepultado. Todos los domingos nosotros afirmamos en nuestra confesión de fe que Dios fue muerto y sepultado. Pero en el entendido correcto de esto. Ahora, tenemos que cuidar que ese modo de hablar no convierta en tres dioses. Porque si nosotros decimos, no, es que fue Dios Hijo el que murió, no fue Dios Padre, ahí estamos dividiendo ya a Dios. ¿Sí? No, no, no. Lo que debemos de preocuparnos y ocuparnos en hacer es en no mezclar lo abstracto con lo concreto. ¿Sí? Pero hay afirmaciones que podemos usar, entendiéndolas de forma correcta. Ahora, hermanos, si no lo entiendes de forma correcta, abstente hasta que lo podamos entender de forma correcta. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, le vamos a querer explicar a alguien y vamos a poder cometer quizás una herejía. Y después nos van a decir, es que son sabelianos. No, no. ¿Sí? Bien, hermanos, vamos a orar para finalizar, hermanos, dando que ya es el tiempo. Oraremos, hermanos, y después de esto, hermanos, pasaremos a la celebración de la Santa Cena. Oramos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en esta tarde, mi Dios, para tu honra y para tu gloria. Que, Señor, tú nos permites que podamos entender y comprender tus verdades, Señor.
Te pedimos y te suplicamos, mi Dios, que aún en el lenguaje limitado que nosotros tenemos para conocer de ti, tú seas quien guíe nuestro hablar, nuestro decir en cada una de las cosas y afirmaciones que hagamos de ti. Mi Dios, no quitándote nada, sino dándote lo que tú eres, mi Señor. Gracias, Padre, te damos por todo esto y lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén.